Como hemos quedado en que íbamos a hacer un estudio sistemático, el estudio del profe Eric ya tenía respecto a la carta de Hebreos, listo, que es una carta bastante interesante donde cuenta un tratado prácticamente como si fuera un tratado teológico, tratando de explicar y evidenciar a la luz del templo y de todo, digamos, el orden sacrificial que se llevaba allí, en este lugar, ¿cierto? Porque al parecer esto aún seguían haciendo sacrificios, porque hay una parte de la carta en donde lo habla, creo que en el capítulo 7 que lo hablan en tiempo presente, ¿listo? Y al parecer el autor de la carta conocía y sabía perfectamente todo lo que se movía, y esta carta, pues, dicen que fue escrita, obviamente, digamos, unos añitos antes de la destrucción del templo, ¿listo? Lo que no se sabe a ciencia cierta es quién la escribió, y no se sabe. Yo siempre decía que era Pablo, ¿no? Pero pues Pablo tiene siempre en las cartas de él, en las epístolas, tiene una secuencia, una estructura de escritura que es muy diferente a esta. No sé, pero quien sea que la haya escrito, solo el Señor sabrá y el Señor le habrá revelado un mensaje bastante importante, porque en este mensaje lo que se quiere mostrar es, como dijo Mashiach, alguien mayor que el templo está aquí con ustedes. Está queriendo mostrar a Mashiach, en este caso, como el único y verdadero Dios, ¿cierto? Que vino, que se redujo, que vino en su cuerpo corpóreo, ¿cierto? Reducido en semejanza humana, en condición de siervo, ¿vale? En donde ejerció prácticamente como unas acciones, ¿vale? Que en este caso se llevaban a cabo en el Testamento de los Antiguos, que es lo mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? Y en donde él se muestra, o el autor lo muestra como mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que el Moisés, mayor que Josué, mayor que el sumo sacerdocio arónico, mayor que el sacerdocio levítico, mayor que el orden, digamos, en este caso, el tabernáculo como tal, el que está aquí, en este caso, los mayor que los sacrificios como tal. Y ese es el propósito como lo hacía. Entonces, en esos primeros capítulos comienzan a hablar prácticamente respecto a la deidad de Mashiach, ¿vale? No tanto como un hijo bajo el concepto occidental, ¿listo? Que se plantea siempre como el hijo, como, ay, mi hijo, mi bebé, como si fuera un humano común y corriente, ¿vale? Sino como el hijo, entiende, yo lo aprendí a entender así, ¿listo? A el hijo entenderse como el cuerpo de Dios mismo con un nombre que es Yehoshua Hamashiach, ¿cierto? Por el nombre de la obra redentora, el cual Dios salva. Así literalmente, Yehoshua es Dios salva. ¿Listo? Dios salva y es mismo Dios que vino a salvar prácticamente. O sea, su cuerpo a ver cómo le explico. Vamos a ver si puedo hacer un ejemplito aquí rápidamente. ¿Vale? Vamos a ver si me pueden entender. Esto es Abba, ¿vale? Abba. Todo esto. Los cielos, la plenitud de la deidad, todo, Elohim, Abba, todo está acá. Y aquí obviamente Abba tiene un cuerpo, es corpóreo, obviamente, el conjunto de las promesas, ¿cierto? Este es Dios, pero prácticamente Dios, en su cuerpo glorificado acá arriba, lo que hizo fue, bueno, yo me voy para la tierra, ¿cierto? Se despojó y se redujo acá a llegar a ser con semejanza humana común y corriente, pero es el mismo Dios. Pero como le decía a mis papás ahora, para nosotros en la mente humana es bastante complicado porque la mente siempre se va a tratar de hacer una recreación o una imaginación conforme a los eventos y conforme a las formas y figuras que ha visto aquí en la Tierra y que vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo es eso de que se desligó pero sigue siendo el mismo? Ah, yo no entiendo. Son cosas dentro de su poder que a la mente humana son inimaginables, ¿vale? Son inimaginables, no lo podemos imaginar. Y son misterios que Él nos revelará y nos mostrará cuando realmente venga, cuando estemos juntamente con Él. Por ahora, debemos entender, y hay testimonio y evidencia bíblica de que Él mismo vino y se redujo, ¿vale? Obviamente no puede venir en su cuerpo glorificado. Pues, ¿cómo? No soportaría esta creación recibirlo en esa condición, ¿vale? Le tocó disminuirse con un propósito, ¿vale? Que fue el propósito fue ejercer el ministerio de la reconciliación o la obra redentora como tal,
¿Listo? ¿Para qué? Para él mismo ser el repartidor, como bien escucharon ahí, repartidor o generador de la herencia, es decir, de la vida eterna, porque la vida eterna es él y está sujeta a él. ¿Sí vamos a entender? Entonces, este cuerpo se llama Yehoshua o Yeshua, Yehoshua, ¿cierto? Hamashiach. Punto. ¿Vale? Yehoshua, Dios salva. Este fue el Mashiach, el ungido, ¿cierto? El escogido para esta obra. Ningún ser humano como tal. ¿Vale? Entonces, a partir de que cuando él vino, comenzó lo que se conoce como la era mesiánica. ¿Listo? Que es lo que el profesor Eric habla ahí como Aharit Hayamim. ¿Listo? La era mesiánica, que es a raíz de todo el cumplimiento de las promesas por medio de los profetas, y por eso es que dice que Elohim, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, habló a través de profetas, habló a través de ángeles, habló a través de sacerdotes, habló a través de animales incluso. Y por el último, por quien vino a hablar, fue él directamente, él mismo vino a hablar directamente, a hablarnos. O sea, como para que no haya duda, no quepa la menor duda, como dice, es que nadie me dijo, no, es que yo mismo vine a decirles. O sea, nadie tiene justificación, es que yo no sabía, no. ¿Sí me va a entender? Entonces, en este caso, la promesa, que es Abba, ¿cierto? La promesa, o el conjunto de promesas, lo envió a él, ¿cierto? ¿La promesa cuál era? Yo mismo iré. Ah, ¿cierto? Ezequiel 34. Yo mismo iré. Y después dice abajito, mi siervo. Ah, es él mismo de siervo. ¿Vale? Él mismo de siervo. Entiéndase ahí. Yo mismo iré significa él mismo de siervo. El amado. Lo que traducen como David. El amado. Porque el nombre de David, en este caso, ¿cierto? En hebreo, se escribe de esta manera, al igual que en hebreo se escribe así como el amado. Dot. El amado. ¿Vale? El amado. Y el amado es Yehoshua. Punto. Es el amado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Yehoshua aquí? El testamento de los antiguos, o el testamento de los primeros, que es como se conoce, debería decir, no Antiguo Testamento, sino el testamento de los antiguos, ¿vale? Era el cumplimiento de la era mesiánica. Y a raíz de su venida, del mismo ejercer hacer el ejercicio de profeta, del mismo hacer el ejercicio de sacerdote, del mismo vino a hacer el ejercicio ¿de qué? De sacrificio como tal, y como todo el testamento de los patriarcas estuvo alrededor o en pos de los profetas y todo, Mashiach, lo que se conoce como el testamento mejorado. No creo que hoy alcancemos a ver sobre el tema de la palabra Brit, que traducen como pacto, pero que mejor se debería traducir como testamento. Yo creo que lo podemos dejar para la próxima semana, porque hoy puedo explicar otra cosita más. ¿Listo? Pero en este caso, nada más y nada menos que Yehoshua, la materialización de la promesa basada en el cuerpo del mismo, pero reducido aquí en la tierra, como un semejante a nosotros. Pero no era uno de nosotros. No era humano. ¿Qué se refiere con ser humano? Es decir, no era pecador, no era de condición pecaminosa. ¿Listo? Ya está. Y a raíz de la venida de él, se generaba lo que era la materialización de la promesa de todo lo que había sido profetizado en el testamento. ¿De quién? De los primeros. Punto. Entonces, el testamento que tenemos, que llaman Nuevo Testamento, debería traducirse como el testamento innovado, el testamento mejorado o el testamento renovado. Las mismas promesas, pero mejoradas. ¿Listo? Por eso es que si se traduce como Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, siempre se ve como que hubo algo feo, algo antiguo, algo malo y ahora algo nuevo, algo diferente. No, es el mismo testamento, pero mejorado. Punto. Ya está. ¿Mejorado por quién? Por él. Porque a través de él vino el Ruach HaKodesh. ¿Listo? Y por él haber muerto, haber hecho el ejercicio de la muerte, resucitar y ascender, vino el Ruach HaKodesh, que es prácticamente su poder habitando en nosotros. Y eso es semejanza a lo que él mismo dice que Abba y yo haremos morada en él. O sea, él cómo mora en nosotros, a través del poder santo.
¿cierto? Debo irme porque iré a preparar morada, ¿cierto? Porque si no fuera así, dice él, no se los habría dicho. ¿Qué significa ir a preparar morada? Es que él tenía que hacer todo el ejercicio de presentarse como el sacrificio y a través, una vez presentándose como sacrificio, y esto lo dice la carta de Hebreos, más adelante lo vamos a ver, automáticamente, ¿cómo iba él a hacer morada en nosotros? Habitar en nosotros, ¿a través de quién? Del poder santo. Una vez que él ascendió, a los días, en Pentecostés fue derramado el Rúa. Punto. Esa es la promesa. ¿Listo? De hacer morada, o sea, de poder habitar en nosotros. Tenía que ejercer todo el cumplimiento de las cosas. ¿Vale? En este caso. Entonces, familia, si vemos, no sé si tienen alguna, yo quiero antes de seguir, ¿vale? Quiero preguntarles, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Paula me hizo una pregunta ahorita la responderé, ¿vale? Me la hizo al interno, pero no sé, de lo que vieron ahora, de la enseñanza del profe Eric, ¿alguna pregunta con respecto al tema, ¿vale? Que de pronto se quiera profundizar un poquito, esclarecer o algo, y si no, yo sigo, ¿vale? Creo que el profe fue muy claro en muchas cosas, en muchos términos, casi en todo, ¿vale? Yo sé que hay cositas, lo que pasa es que las enseñanzas de él a veces cuando uno no está acostumbrado, hay que, ¿cómo se dice? Volverlas a ver, verlas y repetirlas, ¿no? Entonces, por ahora veo que no tienen duda ni pregunta ni nada. Listo. La pregunta que Paula me hacía, y es totalmente válida, era basada en los versículos 5 y versículo 6. Listo, de aquí mismo el capítulo 1 de Hebreos, en donde ella prácticamente me preguntaba que cómo se diferencia en que cuando, porque aquí está citando prácticamente el Salmo, ¿cierto? El Salmo de David, cómo se diferencia en cuando David está hablando por él, hacia él, y cuando está hablando hacia Mashiach, ¿cierto? Hacia una profecía. Y básicamente yo le decía a ella que todo esto tiene que ver mucho conforme y con base al contexto. Además, recordemos lo que decía Mashiach, que David, cuando escribió los salmos, estaba inspirado ¿en quién? En el Ruach. Y el Ruach es el poder de Dios, en la mente de santidad. Y como decía el profesor Eric hoy en la enseñanza del Salmo, esto no es poesía solamente, ¿cierto? Como que un libro poético, bonito, ay, no. Esto tiene un significado. Y la mayoría de los salmos son mesiánicos. Hay salmos en donde David escribe conforme a un contexto de angustia, de persecución, cuando pasó lo de Shaul, todo esto, ¿cierto? Que él escribía y sin embargo escribía inspirado en el Rúa y todo tenía un propósito y un mensaje. Pero específicamente este mensaje de que dice el versículo 5, porque a cuál de los malajim, de los mensajeros celestiales, ¿cierto? Los que habitan en lo celestial, dijo Dios, jamás. O alguna vez le dijo, mi hijo eres tú. Ahí está citando el Salmo. Vamos rápidamente al Salmo 2, 7. ¿Listo? Salmo 2, 7. ¿Listo? Mire que del versículo 4, o sea, si analizamos todo mire que hasta el título que tiene se denomina en la Reina Valera como el reino del ungido de Hashem. Imagínense, ¿el Mashiach de quién? De la justicia de Hashem. El Mashiach de Elohim. ¿Quién fue el Mashiach? Pues su cuerpo, al que destinó para esta obra. Mira que empezando ya desde ahí, ¿vale? Y si lo analizamos desde el versículo 4 dice, el que mora en los cielos, ¿vale? El que tiene su habitar en los cielos, que permanece en los cielos, o sea, el que habita. Él dice Yosheb Bashamayim, dice, el que habita en los cielos se reirá, ¿cierto? El Señor, Adonai, se burlará de ellos. Dice así. Luego hablará a ellos en su repudio, ¿cierto? Y los turbará con su... Acá está, listo. Y aquí dice ira. No, ahí no es ira. O sea, con su indignación. O sea, con su rechazo, con su repudio de todas las obras malas que ellos hacen, como tal. Pero mire lo que dice. Pero yo he establecido mi rey, ¿cierto? Sobre Sión. Está hablando de Sión. Miren, no está hablando de un monte en especial. Algo que el profesor Eric tocó es muy interesante, que yo tampoco tenía muy claro, era el tema del monte Moriah, ¿cierto? El monte Moriah no es un monte en específico.
Y si uno lo analiza geográficamente, el monte Moriah era un sistema montañoso, como decir la cordillera occidental, acá, o la cordillera así, aquí en Colombia. Una serie de montañas, constituida por una gran expansión y longitud, ¿vale? A lo largo de la Tierra. Y en ese caso, no se puede especificar y tampoco se puede decir el lugar exacto donde el Señor fue crucificado. Todo lo que se dice hoy en día son puros supuestos, ¿vale? Y realmente en este caso tampoco se puede decir el lugar específico donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Listo? No se puede decir porque es una región muy grande y no se puede establecer precisamente un lugar. Y además quedaba a las afueras del templo. Y cuando dice de las afueras del templo, no se entiende como que haya la vueltica, no, a las afueras puede ser en cualquier lugar afuera del templo, ¿cierto? En este caso. Entonces no se conoce. Y el lugar que muestran a Israel como el lugar de la calavera, ¿cierto? El Gulgaltá en arameo, esa expresión que significa el cráneo prácticamente, monte del cráneo, como tal, se dice que fue ese lugar, pero realmente no se puede afirmar que es el lugar que afirman en este momento, que es donde la gente va y que tiene una forma de calavera. No, mire, hay algo en la mente humana que juega, que se llama pareidolia, y eso me lo enseñaban en la carrera de diseño. Pareidolia es literalmente lo que tu imaginación quiere ver. Proyecta a través, por ejemplo, cuando tú te acuestas y en las nubes empiezas a ver formas que no son. Eso es pareidolia. ¿Me va a entender? Son proyecciones imaginarias a través de la mente que tú ves y formas, ¿vale? Por ejemplo, la gente que le apareció a la Virgen, que vio a la Virgen en una arepa, en una tortilla, algo así, ¿sí me va a entender? Es porque la imaginación de esa persona hace que lo vea. Uy, familia, se fue la energía, por lo que ven. Si tienen internet ahí, se fue la energía, volvió la energía. Cayó un rayo, no sé si lo escucharon. Mario, ya apague la UPS, por favor. Yo comparto aquí rápidamente. Si no, tranquila. Hola, hola. Hola. Es que cayó un trueno, pero así maquiavélico. Y se fue la energía por un momento. Aquí estoy compartiendo mis datos, ¿vale? Pero bueno, ¿me escuchan? Yo creo que esto no va a quedar grabado, pero bueno, no Sí, importa. brother, sí, escucha. Bueno, perfecto. Entonces sigamos con mis datos. ¿Listo? Sigamos con mis datos que no pasa nada. Entonces es eso lo que les decía la pareidolia. ¿Listo? Toda esta imaginación, este conjunto de imágenes, de figuras que se proyecta a la mente, ¿vale? Y la gente quiere ver. Por eso es que hay un dicho que dice, usted ve lo que quiere, punto, ¿vale? Entonces son figuras que se forman a través de la imaginación. Pero en este caso, bueno. Entonces, hasta ahora vamos entendiendo, vamos bien, voy muy rápido, bueno, ¿no? Vamos bien. Yo Listo. allí. Dime. Eso mismo puede suceder cuando uno lee la palabra y que en vez de ir primero la palabra, uno va primero a escuchar prédicas de algunas personas, ¿cierto? Entonces uno entiende cómo lo está escuchando y cuando vuelve a leer la palabra ya lo entiende como lo escuchó antes, en vez de haber hecho al revés, ¿cierto? Me parece Bueno. que uno primero antes. Por ejemplo, en este caso que tú nos pusiste la tarea del video, yo primero me metí a ver tú solita y después sí hice el ejercicio del video, porque me parece que si uno hace al revés, ya luego va a entender lo que le dijeron. Claro. ¿Aplica igual con lo que estás explicando en las imágenes? Pues mira, en este caso, por ejemplo, cuando uno estudia el libro del Apocalipsis, por ejemplo, es un claro ejemplo, o estudia muchos elementos de la escritura que a veces no comprendemos, lo mejor es no hacerse ideas o imágenes conforme a nuestra imaginación y nuestro pensamiento, porque hay cosas que realmente están ocultas de nuestra vista y que realmente nosotros simplemente tenemos que confiar en esas promesas que hizo Hashem y que todo lo que él hará es bueno, así como todo lo que ha hecho es bueno. Entonces, el peor error que uno puede hacer como ser humano es especular.
especular, en este caso, especular sin consultar. Es bueno consultar lo que tú haces, ¿cierto? Cada vez que escuchas algo, claro, yo también lo hago, claro, pues que todo eso también uno lo estudia porque uno consulta, ¿listo? Y confiando en el poder del Señor, que Él es el que nos guía y nos instruye. En este caso, lo que hacemos es prácticamente buscar, 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 y el mismo Señor, mira que eso es un ejercicio, así como cuando las personas que entrenan para poder detectar billetes falsos, que ya de tanto que usan y los ponen a tocar un billete falso, o un perrito, que lo entrenan para detectar la cocaína, la marihuana, alucinógenos, ya en su mente se ha grabado tanto ese olor, que cuando ya en lo más mínimo lo detecta, ya empieza a despertarse ese instinto de búsqueda. Igualito en uno ya como que el Señor, no sé si les pasa, le empieza a mostrar a uno qué es de él y qué no es de él. E incluso cuando uno está haciendo lecturas en internet, uno dice, no, esto no me cuadra, esto no me convence, esto no es conforme a la escritura. ¿Me hago entender? Entonces, claro, es normal que a veces no comprendamos cosas de principio porque no conocemos los conceptos, no conocemos las cosas. Sin embargo, no está mal buscar y decir, bueno, no entendí, la verdad, por más que me dan hoy, voy a consultar. Ah, está bien consultar, no está mal, ¿cierto? Pero siempre hacerlo dentro de los parámetros bíblicos, siempre hacerlo dentro de la escritura misma. ¿Listo? Ya hay otras personas que el Señor ha capacitado con temas de lecturas o literaturas judías por medio del hebreo, del arameo, de griego, todo esto, modismos lingüísticos, terminologías, para poder complementar más lo que tú estás estudiando. ¿Listo? Pero no podemos dejar que nuestra imaginación se vaya. Ese es el problema de lo que ha pasado con digamos, el catolicismo y el cristianismo actual, que ya vemos por el tema de la Trinidad, un tema de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si hubieran tres personas. Hombre, vos podés decir, hombre, hay una Trinidad, un ejemplo, ¿cierto? Pero si la persona tiene clara que esos tres, lo que es el Rúa, lo que es el Bem, que llaman el Hijo, y Abba, el Padre, son uno, está bien, ¿me van a entender? Está bien. Lo malo es que los considera tres como dioses, tres dioses diferentes. No, eso sí está mal. Entonces, son temas que uno, poco a poco el Señor también te va instruyendo y te va mostrando a ti solamente, a través de su palabra y a través de otras personas. Porque no siempre nos la vamos a saber toda, es una realidad. No todo la vamos a saber, todo, no estamos dispuestos a saber todo, ¿vale? Por eso todos nos complementamos, unos saben más que otros, pero todos tenemos, como dice el apóstol Pablo, ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Dios, de la eclesía, ¿listo? De la iglesia de Dios, de su templo. Todo es para la edificación de Él. Entonces, cuando estudiemos la escritura, no permitamos que nuestra imaginación se salga. Podemos pensar, claro, hay que pensar. Oiga, ¿esto qué significará? Es que yo he visto esto en algún lado y voy y busco en la Biblia mismo, yo esta palabra la he visto en otro lado, tal. De pronto busco en un diccionario hebreo, busco así, o en griego, hay muchas herramientas, de esto me va conectando, tal, así, hasta que ya de pronto me quedo, alcancé a unir una pieza, pero me quedó otra suelta, no, pues voy a preguntar a tal persona a ver si me ayuda con esto, no está mal, ¿vale? Pero ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, no especular, sino siempre irnos a la escritura, ¿listo? Porque por más de que tenga pronto malas traducciones en la escritura, el mensaje general es concreto y entendible, como tal, es entendible, ¿listo? Entonces, a raíz de eso, familia, pero yo miro a ver si ya volvió el internet acá. Pero dice que ya volvió. Pero bueno, el punto es que esto es lo que pasa. El monte de Sión hace referencia, porque mira lo que dice el versículo 6 en Salmo 2. Dice, y yo estableceré a mi rey, ¿cierto? Sobre Sión, el monte de mi santidad. Punto. Ah, ¿está hablando del monte de Sión allá en Israel? ¿O está hablando del monte de Sión, de arriba de la Jerusalén celestial? ¿Cierto? Ahí hablando de monte, como lo explicó el profe Eric en el libro de Miqueas 4, como la doctrina, como la Torá también se puede entender. ¿Listo? Estableceré mi rey, ¿cierto? Sobre el Sión, el monte de mi santidad, como tal. Y mire lo que dice el versículo 7. Y yo escribiré, ¿cierto? El Joc, en este caso el Joc, que traducen como precepto, como decreto, se puede tomar como la promesa también.
Yo escribiré, o sea, es decir, esa palabra zafar, como es escribir, en este caso, bueno, kataf no, zafar, que es como, hace referencia a señalar por medio de algo, ¿cierto? Como, pues, por una pluma, escribir algo, Acá dice ¿cierto? anunciar. De sefer, ¿cierto? Que es del libro, de rollo, o sea, dejaré escrito, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Anunciaré, ¿cierto? Es decir, haré evidente, ¿cierto? En este caso, dejaré escrito la promesa de Hashem, en este caso, Hok Hashem. Y me dijo, dice allí, y me ha dicho a mí, vení ata, ani hayom yelitija. Entonces dice, hijo mío, eres tú, yo, al día engendrado. Pero ahí engendrar no está bien traducido. Y créanme que antes de que lo escuchara en las enseñanzas del profe Eric, yo ya lo había podido entender un poco antes sobre esa palabra yelet, ¿vale? Porque ahí está la palabra ya, yalat, que hace referencia, ¿cierto? Ahí hablan de engendrar, yalat, ¿cierto? La palabra hebrea, yalat. Ustedes han escuchado en la Biblia hijo, niño, perdón, niño, la palabra niño. Bueno, ahí está la palabra yalat, ¿cierto? Que es la que está aquí, que ahí donde viene la palabra yelet. Esto es una tilde, perdón. Que es donde traduce niño. Pero bueno, resulta que esta palabra se entiende también como siervo, subordinado, como decía el profe Eric. Alguien que está bajo la voluntad de otro. Pero no se debe entender como si Abba fuera otro y Yehoshua otro, no. Es que la promesa, o sea, Yehoshua Hamashiach estaba ligado a él mismo, a la plenitud, a la promesa. Por eso él dice, yo no hago la voluntad sino del que me envió. Yo no hago mi voluntad, es que él no venía en otro, él no era otro. Él era el mismo. Simplemente es de la voluntad de quién. O sea, que la voluntad en este caso está ejerciendo el ministerio de la reconciliación, punto. ¿Vale? De la promesa que era Abba, o que es Abba, como tal. ¿Listo? No está haciendo algo diferente. De las promesas que fueron dichas, está cumpliéndolas, en pocas palabras. Yo solo vino a hacer, a cumplir lo que ya estaba escrito. Punto. Ya está. ¿Vale? Entonces, este es el subordinado, el siervo. Por eso él vino en forma de siervo, como tal. No vino a hacer otra cosa. Por eso él no era otro. Él no vino a hacer la voluntad de él mismo. Punto, porque él no era otro. Ya está. ¿Vale? Entonces se tienen que entender desde esa perspectiva. Entonces, resulta que hoy o el día, ¿cierto? Hayom, en este caso, que se entiende aquí así, Hayom, acá que está como el día con artículo, el día es un nombre de Mashiach, ¿cierto? Yo a el día, a el día he constituido siervo. Ah, tiene que ver mucho con Ezequiel 34 también, cuando él dice, yo mismo iré por mis ovejas. Y más abajo dice, enviaré a mi siervo, que significa yo mismo de siervo. ¿Vale? Está hablando del mismo, no hay otro, porque él no comparte su gloria con nadie, porque él mismo dice, habiendo jurado por él mismo, no habiendo más por quien jurar, juró por él mismo. Ah, ¿sí? Porque no hay más dioses como tal. Entonces, eso se tiene que comprender. Entonces, lo he constituido. Yo a él le seré por Abba. Ya ahí está el versículo 6 de Hebreos 1. Yo a él le seré por Abba, por la fuente. Recuerdas que Abba es la fuente donde proceden todas las cosas. Y él me será, ¿qué? A mí por Ben, por hijo, por mi cuerpo, por el portador de los atributos de la deidad, por aquel que hace la voluntad, tal cual, por el generador de la promesa, o sea, por ese medio que es su cuerpo, para poder ejercer la reconciliación entre el pueblo y él mismo. Tenía que haber un sacrificio, y ni un sacrificio aquí en la tierra había apto para poder ejercer todo esto. ¿Qué hizo? Venir él mismo y se darse en sacrificio. Ya está, ¿vale? Entonces, él mismo es, yo seré a él por Abba, la fuente. Por eso él dice, yo he salido de quién? De Abba, y volveré a quién? A Abba, porque de allá salí. ¿Listo? Es eso. Yo salí de Abba y volveré a Abba. Por eso Abba no se tiene que comprender, como le expliqué la vez, como papá solamente, como el papá terrenal.
No hay mi papito, mi papá, no. Eso es algo mucho más profundo. Entonces, familia, entendiendo todo esto y basado en Miqueas 4, ¿vale? Que habla sobre la doctrina, la Torá como el monte de Hashem, ¿cierto? Que lo vimos también en el tema de los días, cuando dice que la luz que iluminará. Vamos a leer Miqueas 4 rápidamente, por favor, para retomar allí, porque ahí vamos a retomar para avanzar en lo que quiero explicarles, que el tiempo nos alcanza un poquito. ¿Listo? Miqueas 4, 1, dice así. Dice, y sucederá en Aharit Hayamim, o sea, en la era mesiánica, bueno, cuando venga Mashiach y se ejecute todo ahí para adelante, ¿cierto? Será el monte de la casa de Hashem, ¿cierto? Firme, establecido, en cabeza de las demás montañas, de los demás montes, ¿cierto? Ya sabemos que monte hace referencia a doctrina, ¿listo? A la doctrina, a la Torá de Hashem, en este caso, ¿cierto? Y levantará él, ¿vale? Estamos en el versículo 1 todavía, ¿cierto? Y levantará él de los collados y correrán a los pueblos. Ahí no dice correrán, sino que alumbrará sobre él a los pueblos. Ah, madre, es que se cayó otra vez. Espere. No, esto no va a quedar grabado. Igual vamos a quedar aquí los que están a punto. Sí, ya está. Está molestando el internet. Pero ya está conectado. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya se escucha. Listo, gracias. Entonces dice, y alumbrará con él, sobre él, a los pueblos. ¿Listo? Ese alumbrar obviamente tiene que entenderse de que Hashem es la luz. Ya está, claro está en este caso. Esta parte yo aquí me ubico, ya que se me perdió algo acá. Listo. Entonces, habla del monte como la Torá, como su palabra, como su doctrina, y dice que la luz resplandeció sobre los pueblos, resplandecerá sobre los pueblos, ¿vale? ¿Y qué dice Primera de Juan 1.5? Que la luz, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, 1.5.6, Primera de Juan 1.5.6. Y les anunciamos, Elohim, que es el amor entrañable, la plenitud de la deidad, es quien luz. Y no hay ningunas tinieblas en esa, no hay nada malo en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿cierto? En este caso, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la luz de él resplandeció aquí en la tierra manifestándose en carne, ¿vale? Y de los cuales los apóstoles dieron testimonio también. Por eso también el Evangelio dice, la luz resplandeció en Efraín. ¿Dónde fue? En Zabulón y Neftalí. La luz ha resplandecido. Ah, vino la palabra de Hashem a ellos para sacarlo de las tinieblas. Pasarnos de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable, que es Él. Él es la luz. La luz se materializó. No solamente verlo o entenderlo, yo no lo veo como solamente un destello de una luz como esta, ¿cierto? Aunque hace semejanza de algo que da claridad. ¿Listo? Pero la luz se materializó. ¿Listo? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Y ahí es donde quiero explicarles una cosita también acá. Dice, lámpara a mis pies, o lámpara a mi pie, perdón, a mi pie, tu palabra, es tu palabra o promesa. ¿Listo? Y es luz para mi netivá. Esta palabra netivá que traducen ahí como, ¿qué? Como sendas, o traducen como camino, ¿no? Ahí. Y pues obviamente si lo traducen como camino o como senda, queda muy abierto a nuestra imaginación. Ese es el tema, no dejar las palabras abiertas a nuestra imaginación. Y vamos a un claro ejemplo. Resulta que la palabra que aparece ahí es la palabra netivá, ¿cierto? Netivá. Salmo 119, 105. Resulta que esta palabra hebrea, esto es en femenino, ¿no? Femenino. Femenino. Que es muy rara vez que se usa, sí. Resulta que esta palabra hebrea es natif, viene, bueno, es la misma palabra natif, en este caso, ¿listo? Y esta palabra proviene como un préstamo del ugarítico, como nativú, ¿cierto? Nativú, ¿vale? Que básicamente significa camino,
camino. Camino. ¿Listo? Pero que luego entendemos por medio de la escritura que se refiere nativá o natif como un camino no formal. Camino diferente. ¿Listo? Como una ruta desconocida. Desconocida. ¿Listo? Se entendería como ruta desconocida en este caso. Se podría tomar aquí. Ahí yo creo que mi letra bien, ¿no? Como ruta desconocida. ¿Vale? Por eso, en Isaías 42:16, dice así, es una profecía, dice, yo hice andar a ciegos por caminos que no conocían, por netivot, ahí está en plural, nativ o nativa, en plural, netivot que no conocían los encaminé, ponían la oscuridad delante de ellos por luz y los baches de camino por planicie. O sea, puse la oscuridad delante de ellos, las puse por luz, se la cambié a luz. Y los baches, o sea, los huecos de camino, se los coloqué en planicie. Estas cosas les hice y no les abandoné. Lo encaminó por una ruta diferente, por una ruta no conocida, no formal como tal. La pregunta es, ¿quién hizo esto? ¿Listo? Y esto lo estoy planteando como la antesala de lo que vamos a ver ahora. Yo creo que nos tomamos otros 20 minutos más y listo. No que pues, hombre, con todo esto que ha habido de estas interrupciones, ahí sí, vale, tempestad, aunque ya gracias a Dios ya me la tempestad. Esto lo hago como una antesala para algo que quiero explicarle ahorita al final sobre la expresión famosísima y poco entendida de el Hijo del Hombre, o el Ben Adam, o el Benja Adam. ¿Listo? Que se entiende que esta expresión ha sido muy compleja y que, bueno, gracias a comentaristas antiguos, gracias a unas palabras del mismo profeta Daniel, se puede comprender mucho mejor esta expresión. Pero por ahora, veamos quién era el que hizo esto, el que encaminó por un camino diferente, un camino, una ruta desconocida que no nadie conocía, pero para salvarlos de la muerte y de las tinieblas. ¿Qué dice Lucas 4:18? Lucas 4:18 está citando la profecía de Isaías que dice, el Ruach, ¿cierto? El poder de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha escogido, me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Mire que leímos en Isaías 42. Yo hice andar a ciegos por caminos que no conocían, por netivot. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué hace referencia a esto? La palabra netivá, camino, que aparece allí. Que la palabra de Hashem, la ruta que no se conocía o la ruta no formal, era el único camino que es opuesto al de todo ser humano, que es la conducta digna de imitar. O sea, es decir, imitar al mismo Mashiach, que es el único camino bueno. El mismo dice, yo soy el camino, ¿vale? Es la verdad y la vida eterna. Es decir, que la Torá se hizo carne para resplandecer a los que estábamos en tinieblas, a los que estábamos ciegos, porque no solamente refiere a los ciegos por enfermedad, sino se refiere a los ciegos espiritualmente, porque usted, ¿de qué le sirve estar sano y en tinieblas? De nada, porque igual va a morirse sano o enfermo, punto. Pero si usted está enfermo, bien llevado, pero usted tiene la vida eterna, hombre, tiene la luz, ¿qué más que eso? Y hombre, y nos enfermamos porque somos corruptibles, este cuerpo es corruptible, este cuerpo lo pica un zancudo y se enferma, un mosquito y se enferma, una lluvia y se resfría. Somos vulnerables. Por eso es que no podemos heredar la vida eterna. O tenemos que ser transformados, o tenemos que morir y luego ser resucitados y transformados como tal. Pero no nos preocupemos si nos enfermamos, hombre, es algo normal, natural de este ser humano corruptible. ¿Listo? Lo importante es tener la sanidad, que es la vida eterna, ¿vale? Entonces, es el mismo Mashiach. La Torá se hizo carne
¿vale? Y ese era un acontecimiento literalmente sin igual, incomparable de la venida de Mashiach, en el comienzo de la era mesiánica, de Aharit, Hayamín y ahí para adelante. La manifestación de las promesas dadas a través de los profetas. Y él mismo se encargó de traer directamente, familia, el mensaje sin intermediarios. Por eso dice la carta de Hebreos, y por el último quien habló fue por el Ben, por el Hijo. Él mismo vino a traer el mensaje, a ser testigo de todo lo que pasaba en la tierra y o sea, de que no había literalmente la menor duda de todo lo que estaba pasando. Y de a traer la esperanza de vida eterna como lo hizo, ¿vale? Entonces, para eso, familia, antes de empezar a entrar en la expresión del Ben Adán o el Barenash en arameo, quiero tocar un tema porque me preguntaban también que el tema de la diestra de la majestad, o sea, la diestra de Dios, ¿qué significa la diestra de Dios? ¿Vale? ¿Qué significa esa diestra de Dios? Porque allí mismo en la diestra habla en el versículo 3 de la carta de Hebreos capítulo 1, dice que a la diestra, ¿cierto? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué es la diestra? ¿Listo? Bueno, estos tiempos son buenos para que vamos aprovechando y vamos aclarando conceptos que son importantísimos aclarar. Resulta que en arameo existía una expresión que se llama Yemina de Malcá. Una expresión aramea. Sí, ahí está, aramea. Que de la diestra de la majestad, ¿cierto? La diestra de la majestad. ¿Vale? Y resulta que esta expresión es una expresión idiomática que hacía referencia al cielo. Cielo. Esta expresión significa el cielo. La diestra de la majestad o la diestra de Dios significa el cielo. Y Steven, ¿dónde aparece eso? Resulta que en el libro del Zohar, ¿vale? En el Hadash, Hukat, ahí está, creo que la página 13, por ahí está, esta expresión, Yeminah de Malcá. ¿Qué es el Zohar? El Zohar es nada más y nada menos que un comentario de la Torah en arameo, punto. No tiene nada que ver con temas cabalísticos ni nada más, que el cabalismo hoy en día se lo ha adoptado a sí mismo y lo ha cambiado diferente, pero no es nada más y nada menos que un comentario en arameo, ya está, ¿listo? Nada de esotérico, ni nada de místico, ni nada de esas vainas, ¿listo? Y resulta que ahí está esta expresión judía, la diestra de la majestad, Yeminah de Malcá. Y en el Nuevo Testamento, como ya lo leímos ahorita, ¿cierto? Aquí, o en el Testamento renovado, siempre ya saben a qué me refiero. Ahí en el capítulo 8 de Hebreos, también 1, aparece también la expresión. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y cuando uno lee eso, uno piensa que hay un trono aquí grande, que es el Padre, y hay otro chiquitico acá, viéndoles de acá a la derecha, que es el Hijo, ¿sí o qué? Aquí está el grande y acá está el junior. No. Cuando dice que al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, ¿cierto? De la majestad. ¿Qué dice Hechos 7:56? Cuando Esteban dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, ya vamos a tocar esa expresión, de pie a la diestra de Dios. Entonces, está Dios y está el Hijo aquí sentado a la diestra chiquitico, ¿cierto? No, no es eso. No significa eso. La diestra de Dios realmente significa habitar. Cuando dice está sentado, sentar significa habitar. Él habita en la luz inaccesible, literalmente, ¿vale? Mateo 25:31, ¿qué dice? Yehoshua sentado en su trono pone a su diestra las ovejas. ¿Se acuerdan cuando él habla
de que a los cabritos y habla de los A los cartados, y a, la- sí, y a la- eso y a era- los a las ovejas de la derecha, exacto. Yahushua ahí está sentado en el trono. Por eso está el capítulo 25 del 31 al 45 por allá, donde él habla de que Yahushua estaba sentado en el trono, ¿cierto? Y que pone a su diestra a las ovejas. Que esto significa en los cielos, ¿cierto? No es que, ay, ustedes se hacen aquí a la derecha. Y a los que, a la izquierda, a los cabritos, a los condenados. Porque la izquierda hace referencia también al tema de lo caído, de las tinieblas, ¿cierto? De la condenación como tal. Entonces, cuando dice y los colocará a la derecha, a las ovejas, no es que las ponga, venga, usted aquí a mi derecha. No, es que nos va a colocar a habitar en el cielo con él. Punto. Entonces ya entendemos que cuando dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es que él puso su habitar en los cielos. Punto. Y eso lo dice el Salmo 103, si no estoy mal, que tienen habitar en sus cielos, algo así. ¿Vale? ¿Qué dice el Salmo 123.1? Cántico de escalones. A ti levanto mis ojos. A ti que habitas ¿en dónde? En los cielos. ¿Dónde habita él? Entonces, la expresión Yeminah de Malcá, que significa la diestra de Dios, hace referencia a ¿qué? A habitar en los cielos. Punto. No es que él sea un junior, un chiquitico al lado del papá. No. Es el mismo que se estableció porque su habitar está en los cielos. Ya está. Ya está. Entonces, mire que la misma escritura se encarga de darnos evidencia de todo esto. ¿Vale? Nos da evidencia de todo esto. Entonces, realmente es un tema bastante interesante de comprender porque esto nos va a ayudar a que cada vez que leamos y se sentó a la diestra, vamos a entender y se sentó, o sea, puso su habitar en los cielos. Punto. Cada vez que lean esta expresión, puso a habitar en los cielos. Se sentó, igual habitó en los cielos. El trono igual, se sentó en el trono de la majestad. Está igual, en los cielos. Punto, en los cielos. Ya está. El Apocalipsis también lo habla así. Entonces, eso significa la diestra de Dios o la diestra de la majestad. ¿Listo? El Hijo del Hombre se sentó. Ah, bueno. Y ahora viene otra expresión, si me regalan unos minutos más, para que salgamos de una vez de esto, de esta expresión, pues, idiomática del Hijo del Hombre. Voy a tratar de resumirla y está basada en un estudio del profe Eric. La verdad, este estudio no, o sea, yo no hubiera podido darme cuenta de esto solo, aunque había leído un poquito sobre el tema, pero no tenía una claridad así tan amplia, ¿no? Sí había leído un poco sobre unos comentarios del Talmud de Babilonia, en una página muy interesante que se llama Sefaria, pero no había, ay, Miguel, ya, no había qué, no lo había distinguido de esta manera, ¿vale? Espérate que Miguel entró como por acá. Ah, entró por ahí. Listo. Bueno. La expresión que vemos acá como ven, yo le escribo acá. Yo no sé si esto ahora está quedando grabado, no sé cómo ha caído tanto y se ha cerrado. El Ben Hadam. Parece que sí está grabando. Sí, ahí dice que está grabando, pero no sé si ahorita tocará al final que ya cierre todo. A ver si grabó todo, pues si no, baila. El Ben Hadam. Ben, ¿cierto? Hadam. ¿Listo? Esta expresión. O esto es hebreo. ¿Listo? O en arameo, es el bar en Asha. En Asha. O bar en Asha. Que aquí está en Asha, en Asha hace referencia, este es el artículo, ¿no? Porque obviamente al final ya en arameo cambia la estructura. El artículo en hebreo es aquí al principio, acá es al final, ¿vale? En Asha, este es el artículo. Ah, acá. Entonces, el bar en Asha, como tal. Bar en Asha o bar en Asha. ¿Listo? Y obviamente, en griego, se entiende como Hios. Hios. ¿Con Y? ¿Ah? ¿Con Y? Ajá, Y. O Hios tu
Antropo. 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 Que también significa el hijo del hombre. Antropo. 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 ¿Cuál no? ¿Sí? No es una U. Ah, Antropo. Que también significa, todo esto significa el hijo del hombre. ¿Listo? El hijo del hombre. Ben Hadán en hebreo, Baren Ashar en arameo y Jogios tu antropo en griego. ¿Cierto? Resulta que esta expresión, curiosamente, usada por nuestro Adón Yehoshua HaMashiach, con artículo definido 28 veces en el Evangelio, ¿cierto? Se utiliza esa expresión. El Evangelio de Marcos 10 veces, el Evangelio de Lucas 23 veces y el Evangelio de Juan 9 veces. Y esta es una de las expresiones más llamativas, porque Ben a Elohim ya se pudo designar y en cierta manera no fue tan complicada como tal como esta del Hijo del Hombre. Listo. La pregunta es, ¿por qué la usó? ¿Qué significado específico importante tenía? ¿Alguna vez alguien más la utilizó? ¿Cierto? Y estas son preguntas que realmente uno analiza y uno debe plantearse para investigar este tipo de expresiones. Las preguntas son buenas realizarse cuando uno está haciendo una investigación. Claro, cuando uno está haciendo una tesis, todo parte de una sola pregunta problema. Y ahí se desenlaza toda la solución. Tiene que buscar toda la solución. Una pregunta, no está mal las preguntas. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que destacar es que esto, me llevo este tablerito acá. ¿Ya? Lo primero que hay que destacar es que esta es una expresión semejante, ¿cierto? Pero no igual, ¿vale? Porque fue empleada en el libro de Números, ¿cierto? En el capítulo 23-19, que la voy a leer. No sé si quiero la anotan ahí. Capítulo 23-19, o sea, semejante, pero no igual. Ojo, la expresión dice aquí. Dice, Dios no es varón y no faltará, ¿cierto? O sea, él no miente, no es mentiroso. O sea, él es fiel, ¿cierto? No es varón. No es hijo de Adán y no se consolará a sí mismo. Es como se debería dar la traducción. Y resulta que con este primer versículo, como tal, que dice Dios no es varón y no faltará, no es hijo de Adán y no se consolará a sí mismo, hay un tema de lo que se conoce en literatura como el paralelismo sintético, ¿vale? Que es como entre un mismo texto se encuentran en diferentes partes sinónimos de lo que se viene hablando, ¿listo? Pero con diferentes palabras, pero hablan prácticamente de lo mismo. Eso es lo que se conoce como paralelismo sintético. Y resulta que aquí usa la palabra, bueno, va a tocar su tablerito, ahí donde dice que Dios no es varón, usa la palabra ish, ¿cierto? Que ya hemos hablado de la palabra ish. Ish, ¿listo? Ahí. Usa la palabra ish que traducen como varón. Y también la palabra hijo de Adán, ¿cierto? No es hijo de Adán, que ahí está la palabra Ben Adam, ¿listo? Hijo de Adán. No está con artículo, está Ben Adam. Ben Adam, dice allí. Ben Adam. Que es hijo de hombre. ¿Listo? No de él, sino de hombre en este caso. Hijo de Adán. O hijo de Adán. Sí, es lo mismo. Bueno, hijo de Adán. Coloquémosle hijo de Adán. ¿Listo? Y deja claro el paralelismo sintético que, estas dos palabras son sinónimos. ¿Listo? Una de la otra. Y eso nos lo deja claro uno de muchos misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo en Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos capítulo 5:12? ¿Listo? Dice Romanos
capítulo 5:12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, un Adán, ¿cierto? Y por el pecado, ¿qué? La muerte. Asimismo, la muerte pasó a todos los que, todos los hombres, ¿listo? Por cuanto todos pecaron. Entonces, varón e hijo de Adán quiere decir que son mortales, corruptibles. Punto. ¿Van a entender? Varón, hijo de Adán, Ish y Ben Adam son mortales. Sí, hemos hablado que el Ish también hace referencia al varón que anda conforme a la Torá, pero ¿qué? ¿Acaso no somos mortales tampoco? Pues, somos mortales y cometemos errores, ¿vale? Y esto es todo lo contrario a Dios, porque Dios no es varón ni es hijo de Adán, para que mienta o para que ¿qué? Para que se defienda. Se consuele a sí mismo. Y no se consolará a sí mismo, perdón. O sea, como que se retracta de sus promesas, ni de sus... No, no es así, como nosotros. El mismo libro de Job, de la misma manera, nos habla en Job 25:3, porque vamos a ver varios versículos para poder corroborar y entender bien esto. Vamos a Job, capítulo 25, número 3, versículo 3. Dice, Afki Enosh, Ramá, dice ahí. Es más que un hombre, dice ahí, es un gusano. Ahí está la palabra Enosh. Y Enosh hace referencia a un hombre débil. Ahí está otra palabra. Enosh. Hombre débil. Pero no es debilidad, como que, ay, estoy débil, me falta vitamina. No, 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 no. No hace referencia a esa debilidad, sino a la condición humana, ¿cierto? Que está dispuesta hacia el pecado. ¿Listo? Corruptible. Dice, es más que un hombre, es más, que un hombre es un gusano y un hijo de Adán, una lombriz. Ahí está, Uben Adam. En este texto hay otro paralelismo sintético, ¿cierto? Que es hombre, hijo de Adán, y su comparación es con la de gusano o lombriz, que es un animal rastrero, en este caso, y de poca estima, ¿listo? Que nada tiene que ver ni se aproxima a Dios y a la altísima, digamos, y a su gloria o majestad. Así no, así somos comparados, ya tal cual, ¿cierto? Literalmente. Luego viene el Salmo 146:3. El Salmo 146:3 dice lo siguiente. No confíen en príncipes, ni en ningún hijo de Adán, porque no tiene salvación. Este verso lo que nos está mostrando y nos está señalando que por muy noble, poderoso o encumbrado que sea un hijo o un descendente de Adán, está totalmente desprovisto de la capacidad de salvarse a sí mismo y mucho menos salvar a otro, tal cual. ¿Se van a entender? Y para poder complementar Salmo 146:3, y para complementar ya este texto explicativo que estamos viendo este primer bloque, vámonos al profeta Isaías, que nos va a especificar mucho más. Profeta Isaías 51:12. Ya ahorita vamos terminando, ¿listo? Dice 51:12. Dice, yo, Anojiu, dice, yo soy su consolador. Dice así, mire que repite, Anoji, yo soy su consolador. O sea, está diciendo, no hay otro, yo soy el único, su consolador. ¿Quién eres tú para que tengas miedo a un hombre, a un Enosh, el cual morirá, y un hijo de Adán, el cual será puesto como hierba? Es lo que nos está diciendo aquí. O sea, el Enosh, el Ben Adam o el Ish son igual de mortales y no son nada delante de Hashem. Punto. Dicen que son como la hierba. ¿Y qué dice la palabra que habla de la palabra de la hierba? Salmo 103,
15, 16. Todo esto lo anotan para que ustedes mismos estudien ahí en la casa. La próxima chica. Sí. Dice, Salmo 103, 15, 16. En cuanto a un hombre, Enosh, ¿cierto? Enosh, un hombre de... Sus días son como la hierba, como un filamento del campo. Así tal cual lucirá, porque el viento pasa por él y luego ya no está. Y su lugar no lo conocerá otra vez. Entonces, todo hombre, poderoso o humilde o débil que sea, que esté en condición de hijo de Adán, en este caso, está lejos de salvarse y salvar a otro. Bien lo dice un salmo, que no hay ninguno que pueda redimir a su otro, a su hermano, a su amigo. No lo hay. ¿Vale? Y si esta persona no tiene a Dios, obviamente no es llamado al arrepentimiento por Dios, obviamente esta persona está sujeta ¿a qué? A juicio, sin esperanza de ser salvo. Imagínense. ¿Por qué? Porque, y claro, el Señor que va a hacer el día del juicio, lo va a acabar, lo va a exterminar. Mejor dicho, va a dejar de existir esa persona y no será más recordada. Imagínense. Esa es prácticamente la muerte, lo que es sinónimo de infierno, del lago de fuego, ¿vale? Hace referencia más bien a la destrucción, a borrar, a destruir totalmente. Ya no existirá más. O sea, ya no existirá, punto. Que no me imagino cómo será eso. Así como cuando pasan los muñequitos que hacen así y ya no existe más la persona, desapareció. Increíble eso, no va a existir más, se borrará su memoria. ¿Ah? Entonces, esta misma expresión, Ben Adán, se encuentra 90 veces empleada. Ustedes han leído, obviamente, el libro de Ezequiel. Allí, ustedes ven que se habla sobre hijo de hombre, hijo de hombre. Hijo. ¿Ben Adán o Ben Adán? Ben Adán. Ben Adán. Ben Adán. Hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. ¿Por qué el Señor le repite tanto al profeta Ezequiel, perdón, en todos estos versos, hijo de hombre, hijo de Adán, hijo de Adán, hijo de Adán? Porque le está diciendo incluso que el varón de Dios, el profeta de Dios, el Mashiach de Dios, que es el caso del profeta de Mashiach, ¿cierto? Está en calidad y en condición de Adán, hijo de Adán también. Corruptible. ¿Ya? Por más ungido que sea por el Señor, por más escogido para que llevara su palabra, estaba en condición de ¿qué? De Adán. ¿Para qué? Para que no, diría yo lo entiendo así, ¿para qué? Para que esa persona entendiera su lugar. Punto. Y que entendiera que no era él, era Dios y su palabra en él. Punto. Entonces, la importancia y diferencia en decir hijo de Adán, la mencionamos ahorita, ¿cierto? Para conocer las implicaciones teológicas y espirituales. Las acabamos de mencionar para conocer esas implicaciones. Entonces, Ish, Ben Adam, Enosh, hace referencia a hombres mortales, corruptibles, que no se pueden salvar a sí mismos ni pueden salvar a otros. ¿Listo? Débiles, como tal, ante Dios. ¿Vale? Hasta ahí ya tenemos esta connotación teológica y espiritual de la misma escritura. Ahora bien, gracias a una revelación, podemos decirlo de esa manera, que se le otorgó al profeta Daniel en su libro, el cual ese libro se llevó a cabo en la tierra de Israel, ¿cierto? En un tipo de literatura simbólica y alegórica y muy teológica. Expresa este libro de Daniel, es bastante, y está en arameo, libro de Daniel. Daniel habla en un lenguaje bastante complejo de comprender a ciencia cierta, así de desde acaso como para decir, ay, esto significa esto, y codificado, que hasta prácticamente el día de hoy hay ciertos versículos y ciertas expresiones que todavía no han sido posibles entender a la perfección. ¿Verdad? Y estos códigos o estas expresiones que hablan en el libro de Daniel, muchas de ellas hacen referencia a ¿qué? Al Hajarit Hayamim, a la posteridad de los días, a la era mesiánica. ¿Vale?
Y que esto tiene que ver también con el tema de la literatura apocalíptica y escatológica. ¿Listo? Por otro lado, fíjate que es como me estaba molestando aquí, me estaba picando, era un mosquito que me estaba picando, perdón. Ya vamos a culminar, ¿listo? Lo que pasa es que esto es denso, pero pues yo quería dejarles explícito todo esto. ¿Madre vas a preguntar algo? No, pues. Yo no tengo una pregunta. Ahora. Bueno, gracias a investigaciones lingüísticas y comentarios que han hecho judíos serios, estudiosos, comentarios teológicos, ha sido posible el obtener como vestigios, el obtener como unos pequeños destellos de las figuras literarias y tecnicismos empleados en esos textos, en esa época. ¿Listo? Y este libro de Daniel recoge prácticamente una sapiencia teológica que fue aplicada y desarrollada en la antigua Babilonia. Eso también es otro tema allí, pero no vamos a entrar acá en esta parte. Y muchas de estas expresiones y estas visiones, experiencias que tuvo Daniel, ¿cierto? Espiritualmente hablando, y que dejó escrita en el libro, y que tuvieron también otros profetas, así como también la Torá quedó escrita, quedó plasmada en versiones arameas. O sea, la Torá quedó plasmada en versión aramea, como el Targum de Jonatán o el Targum de Onkelos. Son traducciones del arameo, del hebreo al arameo, como tal. Y hay toda una riqueza de palabras y de expresiones lingüísticas y de palabras que se ven evidenciadas en el Talmud de Babilonia, y que leyendo el Talmud de Babilonia y conforme al libro de Daniel y los comentarios nos dan un pequeño destello de lo que puede implicar el tema del Ben Adam. ¿Y en dónde vemos esto, familia? Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Ahí está en arameo, ¿vale? La traducción de esta en arameo no la hice yo, la hizo el profeta, la tomó de ahí. ¿Listo? Que yo no sé arameo. Dice así, 7:13, Daniel 7:13, dice, viendo estaba yo en visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, como un hijo de hombre. Ahí empieza la expresión. Como un hijo de hombre, y tenga también esa palabra como, ahí ténganla en cuenta, ¿listo? Como un hijo de hombre, entrando estaba. Y hasta el anciano de días llegó y delante de él lo acercaron. Resulta que la expresión que aparece ahí como hijo de hombre es la expresión enash, ¿cierto? Enash, No en es, arameo. no es Ben Adam, sino No, porque es arameo, enash. Enash. Listo. Y esta es la palabra genérica, ¿cierto? Aramea, que se utiliza para hombre, que es equivalente a enosh y a ish. ¿Listo? Enash. Punto. En arameo hace referencia a estas palabras. Esta es enosh, hebrea. Esta enosh es hebrea y enash aramea. Entonces, enash es la forma genérica de referirse a hombre en hebreo como enosh o aish. ¿Listo? En este caso. Y en el texto que acabamos de leer, del versículo 13 del capítulo 7, está citado ¿qué? Sin artículo definido, como el Hadam, Ben Hadam, un ejemplo, como lo habíamos dicho ahorita. ¿Listo? Está sin artículo definido, que eso es importante. Y está también la expresión Bar Enash. Bar Enash. Que esta expresión Bar Enash se puede entender como un hijo de varón. ¿Listo? Un hijo de varón. Y tiene mucho sentido, o una expresión muy similar a la expresión Ben Adam. Un hijo de hombre, o un hijo de Adán. ¿Listo? Es importante recordar o dar a entender de que en el Targum arameo, ¿cierto? Lo que se menciona ahorita,
de las traducciones de la Torá en arameo. Tiende a distinguir cuando Adán, esta palabra Adán en hebreo, se usa como nombre propio y no la traduce, ¿cierto? Simplemente la coloca Adán en el arameo, allá en el Génesis, ahorita por un ejemplo. Y cuando se usa como un sustantivo genérico, usa Enash, ¿cierto? Para hacer algo genérico, como la humanidad. ¿Listo? ¿Dónde vemos ese ejemplo? Génesis 1:26, desde el Targum arameo. ¿Listo? Aquí ya estamos. Ahí en el Targum arameo, cuando ustedes se recuerdan cuando dice, y haremos al hombre a imagen y a semejanza de Elohim no haremos, ¿cierto? Resulta que ahí está la expresión Adam, Nave Adam. ¿Listo? Haremos a Adam en arameo, en el Targum de Jonatán. ¿Listo? Y en el Targum de Onkelos hace referencia a Enash. Ahí está. La Adam la cambian por Enash. Entonces, en el de Jonatán hacen referencia a alguien en específico, Adam, en este caso. Y el Targum de Onkelos usa Enash como haciendo referencia a lo general. ¿Listo? En este caso. Yo sé que es un poquito de pronto complicado, pero es necesario, ¿cómo les digo? Mostrar toda esta evidencia literaria porque es necesario distinguir. Pero bueno, no vamos a ampliar más allí porque pues la idea no es confundirse, sino más bien tengamos en cuenta de que Enash en arameo hace referencia a Enosh, hombre débil en hebreo, y a Ish, que es varón, ¿listo? Entendamos hombres débiles como hombres corruptibles, y Barenash, que es un hijo de varón, es semejante, esta es arameo, Barenash arameo, y Ben Adam es hebreo, y son similares. ¿Listo? Tengamos en cuenta esto acá. Y miremos y destaquemos que tienen ausencia de artículo. El artículo en castellano es como diría la, los, ¿cierto? El, todo esto. Esos son los artículos como tal. Aquí carece de artículo. Y resulta que en la expresión, en el versículo que acabamos de ver, ¿cierto? Del versículo 13 del capítulo 7, aparece la palabra anciano de días, ¿cierto? Voy a borrar aquí arriba. Aquí un poquito. El anciano de días. Que esa es una expresión hebrea aramea que es atik, ¿cierto? Que está ahí. Yomayá. ¿Listo? Ahí está. Yomayá. Que es anciano de días. Que lo han traducido como el eterno, si no estoy mal. No es un viejito lleno de años. No. ¿Vale? Aquí no. Y esta está con artículo definido acá. Yo Entonces, no hay nada con barba, canos. el anciano de días, ¿cierto? Debería traducirse Atik Yomayá, el anciano de días en arameo. ¿Listo? No era un viejito así. Yo también me lo imaginaba como un viejito, literalmente así. No, ¿cierto? Y esta es una expresión que por primera vez se ve en su forma indefinida como Atik Yomim. Que significa un anciano de días. ¿Listo? Allí, como tal, anciano de días. Que se ve en el versículo 9 del capítulo 7. Podemos buscar, ahí lo vemos de forma indefinida, o sea, sin artículo, como tal. ¿Listo? Un anciano de días ya no tiene artículo. Está en el versículo 9. En artículo está en el versículo 13. Y sin artículo está en el versículo 9 ahí mismo en el capítulo 7. ¿Listo? Como este anciano de días, ¿cierto? O un anciano de días. ¿Y cómo lo describe? El anciano de días. Ahí mismo el versículo 14 creo que es, si no estoy mal, usted lo tiene ahí. Dice, su vestido, ajá, el 9, su vestido como nieve blanca y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego ardiente.
Resulta que me puse a buscar en una página que se llama Sefaria, que es una página excelente donde está todo el Tanakh, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, todo esto, ¿cierto? Comentado en hebreo, en arameo. Resulta que me puse a leer un poco sobre este versículo 9 de Daniel, y en la literatura judía apocalíptica se entendía desde tiempos antiguos que este anciano de días era el mismo Dios. Entonces, el anciano de días no era un viejito, sino que era el mismo Dios, pero era una forma de expresar como se le manifestó a Daniel. ¿Listo? Y como lo entendía en la literatura apocalíptica judía. ¿Es una forma de expresar eternidad bien? O sea, ¿qué es eterno? No, ya vamos a explicar qué es lo que significa anciano de días. Resulta que en los comentarios que estuve leyendo también, decían los comentaristas allí, que el vestido del anciano hacía alusión a los mandamientos. Entonces, el vestido era representación de los mandamientos y el cabello de la cabeza era la explicación de todos los procedimientos bíblicos abundantes como los cabellos de la cabeza. Así lo entendía el anciano de día. Entonces, mire que todo tiene una figura simbólica. No es como un viejito que se aparezca allí y ya es eterno. No, es el mismo Dios, sí. Pero en la forma en que se le apareció a Daniel, y que ya sabemos que el anciano de día es una figura que se ve en Apocalipsis, y que esa figura es el mismo Yehoshua, y vamos a ver entonces, ya vamos cerrando aquí, era prácticamente una visión que tuvo Daniel de una revelación que el Señor le quiso dar de otra, como de otra perspectiva de cómo él se mostraba. Entonces, el anciano de días debe entenderse. ¿Qué significa el anciano de días? El anciano de días hace referencia a todos los tesoros de la sabiduría, ¿cierto? Que significa, hace referencia a los mandamientos, la Torá, bueno, coloquemos Torá, ¿cierto? Torá. Y el conocimiento. Que el conocimiento de Hashem es el debido proceso, el debido proceder, ¿no? Que son los procedimientos de Hashem. Procedimientos de Dios. Entonces, anciano de días hace referencia a todos los tesoros de la sabiduría, que es la Torá, y al conocimiento de Dios, que es el procedimiento tal cual. Y hechas estas aclaraciones de lo que significa el anciano de días, de lo que significa Enash, Ben Adam, todo esto, ¿vale? Se puede entender o se puede apreciar de que alguien, ¿cómo? ¿Se acuerdan que lo vimos aquí arriba en el versículo 13? Cuando dice, viendo estaba yo en visiones de la noche y aquí con la nube del cielo como un hijo de hombre, ¿cierto? Con estas anotaciones se puede ver que como un hijo de Adán fue acercado al mismísimo Elohim y sus tesoros al cual. ¿Cómo así? Dice, se le dio dominio y gloria y reino. Creo que está en el versículo 14, es así. Se le dio dominio, ahí mismo versículo 14 del capítulo 7 de Daniel. Se le dio dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno, que no será mudado, o sea, movido, y su reino que no será destruido o afectado. ¿Listo? Por lo tanto, el cómo, como un hijo de Adán, ¿cierto? El cómo es una palabra que determina, determinante, porque lo había señalado como un hijo de Adán, es decir, se había hecho ver como un pecador mortal y desprovisto de la salvación, y tal como está escrito en 1 Corintios 15, 50, que ya lo vimos. ¿Qué dice la expresión? La carne y sangre no pueden al reino de Dios. ¿Listo? Ya está. Y es aquí donde viene un tema bastante complicado para los judíos del mismo primer siglo, cuando Mashiach empezó a usar esta expresión. Porque
debido a esto, empezó una comprensión teológica muy particular para la palabra Adán, porque ya no se refería tanto al Adán del Génesis, ni a ningún ser humano en el sentido genérico, ¿vale? Por esa expresión como un hijo de Adán, ese como, cambió ya el sentido de pecador, de mortal y desprovisto de salvación, ¿cierto? Como lo muestra la Escritura, a un sentido ya no así como el del Génesis de ser humano, sino que en la literatura apocalíptica se le llamó Adán o Enash en arameo, ¿cierto? Prácticamente a la manifestación corpórea o perceptible de Dios ante los seres creados, como lo dice Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Rúa, bueno, el Rúa, sí, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, ¿vale? Y cuando dice que en carne, se refiere a corporeidad, o sea, era corpóreo, por eso lo leímos al principio, 1 de Juan. No, lo dice 1 de Juan, hace 8 días lo vimos. Al que tocamos, al verbo de la vida, ¿cierto? Al membrá, ¿te acuerdas que le expliqué del membrá? A la expresión corpórea de Dios, a ese. Entonces, debido a ese tecnicismo lingüístico en arameo de Daniel, de que ya hablaba de como el anciano de días, como a un varón, o sea, ese como ya es parecido, semejante, pero no igual. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ahorita al principio del estudio? Semejante, pero no igual. O sea, Yehoshua vino a ser semejante a nosotros, pero no era igual que nosotros de humano. ¿Me hago entender? Por lo tanto, él era la Torá, el anciano de días, que significa la manifestación, los tesoros de la sabiduría y el conocimiento en un cuerpo, en su cuerpo como tal. ¿Vale? Entonces, en este caso, vemos lo que dice 1 Corintios, ¿se acuerda que lo leímos cuando terminamos 1 Corintios 15, 45, 49? Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un ser viviente. Y el postrer Adán, mire que ya es un misterio revelado a Pablo y que Pablo también ya lo entendía. Ya entendía el concepto del postrer Adán, ¿vale? Y el postrer Adán, ¿un qué? Un ruach vivificante, Nishmat Hayim. Pero lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer Adán, mire que ya empieza a hacer la diferenciación. El primer Adán es de la tierra, terrenal. Pero el segundo Adán, haciendo referencia a quién, a Yehoshua y Hamashiach, al portador de los tesoros de la sabiduría de Elohim Abba, al portador del conocimiento, que es el debido proceso como tal, al anciano de representación del anciano de días, ¿cierto? Como un hijo de hombre vino a ser, pero no era hombre, era Dios disminuido en un cuerpo, se hizo carne, porque así lo entendían en el primer siglo, ¿vale? Dice, el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. Mire que ahí está hablando. Habla de dos Adán. El primero y el terrenal. Y el segundo, celestial. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la condición pecaminosa del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? De Mashiach, del celestial. Increíble. Por eso es que dice Hebreos que otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, al primero en todo, el primero en resurrección, lo óptimo en todo. ¿Sí? Ya Hebreos 1:6, cuando dice que introdució al primogénito, al óptimo de todo, al mejor en todo, en el mundo como tal. Entonces ahí está, él era el otro Adán, ¿cierto? Que vino en semejanza de Adán, pero no era Adán, no era o sea, no era pecador. Exactamente, no era pecador, no era de condición pecaminosa, ¿vale? Y eso mismo dijo el rey David inspirado en el Ruach, en el Salmo 8. Ahí está, en el Salmo 8. Dice, ¿qué dice el Salmo 8? ¿Cuál es el varón que lo vas a recordar? ¿Y cuál es ese hijo de Adán? Que lo vas a visitar, o sea, dar su favor.
¿Listo? Lo reducirás un poco menos que un Elohim, pero gloria y honra lo has de coronar. Lo pondrás en las obras de tus manos y todo pondrás debajo de sus pies. El rey David ya sabía que no se trataba de un cualquier Adán, de un hijo de Adán, del primer Adán. No, se refería a un Adán que iba a ser provisto del cielo. Por eso dice Juan 3:13, nadie ha ido al cielo sino el que descendió del cielo. Él es el Adán que descendió celestial. Uno es el terrenal y otro es el celestial. Por esta expresión Ben Adán hace referencia a que él vino en semejanza de hombre, pero no era igual a los hombres. Y eso le trocó los cables a mucho en ese momento del primer siglo. No se trataba de un Adán terrenal, pecador y mortal. Se trataba de un varón del cielo, ¿cierto? Que era el segundo Adán mencionado por Pablo. Mire que Pablo la tenía clara ahí. El cual es la manifestación, el tabernáculo, la morada de ¿quién? De la plenitud de la deidad, de Abba, punto. ¿Para qué? Para habitar con nosotros, aquí, en la tierra. Literal. No era hecho de manos humanas. Es decir, no era de esta creación, eso lo dice Hebreos 9:11 cuando lleguemos allá. Se trataba de nada más y nada menos que la expresión corpórea del Dios mismo, porque Dios fue manifestado en carne, en cuerpo, ¿vale? Y que fue reducido a un estado inferior al de una criatura angélica. ¿Con el objetivo de qué? ¿Por qué se redujo así tanto? ¿Por qué se humilló? Eso es humillarse, despojarse de su gloria. ¿Para qué? Para quitar de en medio de nosotros la enemistad, es decir, la muerte que hay. ¿Vale? Digamos, ese pago que teníamos por el pecado. Y para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Mira que Mashiach vino en una condición humana, no siendo humano, una semejanza humana para derrotar al mismo Satanás. Imagínense qué humillación tan grande para Satanás. Imagínense. Por eso Satanás estrelló, lo quiso, este vino en condición humana. No, aquí fue, porque Satanás se alimenta del polvo que somos nosotros. Aquí lo voy a hacer pecar. Tentó a Dios. Por eso él dice, no tentará al Señor tu Dios. ¿Quién le está diciendo? No me tientes a mí que soy Dios. ¿Sí me va a entender? No, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. ¿A quién estaba tentando? Al mismo Dios. Ahí se estrelló literalmente. ¿Vale? Para que luego de la humillación, o sea, del despojo que tuvo él, de haber sido semejante a un humano como nosotros, ¿vale? Pero sin pecado. Eso lo dice la carta de Filemón. Trata de Filemón 2, ¿Filipenses o Filemón? Fuera coronado ¿en qué? En gloria en las alturas. Eso lo dice la carta de Hebreos después cuando lleguemos. Colocando todas sus cosas, sujetando todo debajo de sus pies. ¿Por qué? ¿Qué decía Eric en la carta de Hebreos? Sujetó los dos mundos a él. Porque del cuerpo de él procedió todo. Punto. Yehoshua HaMashiach, este cuerpo, era nada más y nada menos que el cumplimiento de lo que había visto en visión el profeta Daniel. Vi como un hijo de hombre. ¿Cómo? O sea, uno semejante a los hombres, pero no era hombre, no era humano, no era pecador. Ya entendemos la expresión hijo de hombre, ¿cierto? El hijo de hombre se sentó. El que era semejante al hombre, el que vino en expresión corpórea, ¿cierto? Humana, pero no era humano. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando dice, vi como un hombre, llegó hasta el anciano de días, hasta la eternidad, es decir, a ser Dios mismo. El anciano de días no es nada más que otra persona que Yehoshua HaMashiach vestido nuevamente de toda su majestad que tuvo al principio. Eso lo dice Juan 17:5. Ahí está. Dice, ahora pues, Abba, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, estaba haciendo una disposición nuevamente él, para que así se hiciese. Cuando dice que se acercó, no es que llegó y se le hizo a un lado. No, se le hizo a un lado. No, volvió al lugar de donde salió. Por eso él dice, volveré de donde salí. ¿Vale? El anciano de día no era nada más y nada menos que Yehoshua HaMashiach despojado aquí en la tierra, y cuando se le reveló en la visión a Daniel, así en todo su esplendor,
estaba en toda su gloria. ¿Y se acuerdan ustedes de la metamorfosis que hizo él delante de Pedro, Juan, que estaban allí en el monte, ¿cómo se llama este monte? Ay Dios, no, el monte Oreb no era. Bueno, se me va el monte en este momento, el nombre del monte, que estaba allí en el monte y que se transfiguró, la que llaman la transfiguración, no, pero eso es una metamorfosis, es una transformación total, ¿cierto? Que los apóstoles como Pedro y Juan, creo que están ahí, vieron fue una visión de él, ¿cierto? Una visión de él, hablando profecía y hablando Torah, ¿se pilla? El conocimiento y el procedimiento. Entonces, él era el mismo. De modo, pues, familia, que cuando Yehoshua HaMashiach empleó la expresión el Hijo del Hombre, con artículo definido ya, Ben Hadam, ¿cierto? Estaba especificando, mire, una cosa, ya, esto aquí ya terminamos aquí. Una cosa es yo haber escrito, ¿sí? Ben Adam, un hijo de Adán, que puede ser cualquier humano. Y otra cosa es decir, Ben Ha Adam. El Ha, que es el artículo definido, el hijo del hombre, ¿cierto? Mashiach lo está usando así para hacer especificación. Que del cual había hablado Daniel en la visión que tuvo, era él mismo al frente de ellos. Estaba expresando particularidad. Y el mensaje de él tenía que ser claro y directo, porque mire que él dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre, el Ben Hadam, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Toma tu lecho y anda. ¿Se acuerdan de esa expresión cuando sana al paralítico? Ahí estaba. El Hijo del Hombre, uno semejante a ustedes, pero que no es de ustedes, tiene potestad. Ah, uno que venía de arriba, los dejó locos. ¿Ah? Yo tengo semejanza de ustedes y tengo potestad para perdonar. Imagínense, ustedes no pueden hacer eso. ¿Ah? Claro, no estaban en condiciones. Él sí, porque él no era humano. Eso derriba todo argumento de que Dios era humano. ¿Qué dice? Yo soy el Adán del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz de este mundo, yo soy la raíz del linaje de David, yo soy el lucero resplandeciente de la mañana, yo soy el superior de los reyes de esta tierra, yo soy Dios mismo manifestado en carne y venido a salvarlos del poder de la muerte, del pecado y de su enemigo, que era Satanás. ¿Qué es Satanás? Imagínense, cuando él hablaba el Ben Adán, ya estaba diciendo yo soy del que habló Daniel, punto, el anciano de días, que era como semejante, punto. Por eso eso les era tropiezo y por eso eso les era tropiezo a ellos. Y le era tropiezo porque ese Ben Adán o ese Ben Hadán que esperaban no era conforme a la promesa. No era conforme a la era mesiánica que ellos mismos se habían labrado. Ah, diferente, porque cada grupo, desde los macabeos, se empezó a labrar su propia era mesiánica. Se empezaron a labrar su propia era mesiánica. Y claro, como Mashiach no cumple las expectativas de ellos, porque ellos sabían que venía un Mashiach, y ellos querían que lo liberara de forma política. Mashiach vino a liberarlo de forma espiritual, que es más importante. Por eso él dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, punto. No se metan en estas cosas. Esto algún día se va a acabar. Estas injusticias, estos reinos corruptos, todo eso se va a acabar cuando él venga. Así que, porque él ya tenía un camino, ya tenía un itinerario, un plan trazado, punto. No se maten en la cabeza con esto. Más bien, démosle importancia a lo que es importante, a su palabra, a predicar, a enseñar, a estudiar, todo eso. Ah, sí, tenemos que enterarnos de noticias, bueno, cositas que usted quiera, pero ya, no se dé su cuerpo y sangre pues a eso. ¿Me voy a entender? Entonces, familia, ya aquí terminamos con esto. El Ben Adam
Cuando dice como Ben Adán, como un Ben Adán, era como semejante, pero no igual. Y cuando Mashiach dice, y que hace referencia al anciano de días, ¿vale? Acercado, es decir, que el anciano de días, se despojó, es decir, la Torá y el conocimiento que es el procedimiento de Hashem, bueno, ¿cierto? El anciano, hablemos los cabellos aquí, ¿cierto? Y sus vestidos blancos, ¿cierto? El anciano aquí de días, que es la Torá, ¿cierto? El conocimiento, veámoslo así, se despojó y se hizo un semejante, pero no igual a nosotros, ¿vale? Se hizo semejante. Y cuando dice que él fue acercado, nuevamente mencionado, es que él volvió a tomar su lugar de donde había salido, ¿vale? Ahí está, punto. Es el mismo. Ya, ahí está su lugar, porque su lugar era ese, ¿cierto? Nadie le podía quitar y usurpar ese lugar, porque él es el anciano de días. Listo, amigos, familia, qué pena la tardanza. Bueno, hubo problemas técnicos, pero igual estamos en Shabbat estudiando y pues ya vamos aprovechando y avanzando, ¿vale? Yo mañana, si Dios quiere, les mando el segundo video, ¿listo? Para que seamos, no sé si tienen dudas, preguntas. Yo sé que el principio fue un poquito complicado porque era mostrándoles de dónde salía la expresión Ben Adán y cómo la utilizaban y todo, ¿no? Para que entendiéramos teológicamente qué significaba y espiritualmente qué significaba un Ben Adán, que es un hijo de hombre, un hijo humano, un humano, corruptible y pecador. ¿Listo? Y que él al venir en esa condición no lo era. Una cosa es que vino, obviamente, igual con carne, hueso, y otra cosa es que fuera pecador, porque él no era de este mundo, ¿vale? Eso derriba. Por eso es triste, y yo no es que lo digo esto por darme las de, ay, yo soy el que sé más, ni mucho menos, no, porque yo también he aprendido de otros, usted lo sabe. Pero es triste cuando uno ve pseudo judíos o algunos que se creen más judíos que los mismos judíos, ¿cierto? Diciendo que no, que es que Mashiach vino de José y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que él es humano. Así son unas barbaridades. Parece que no han leído el Evangelio. Ah, pero es que uno los escucha. No, es que el Evangelio es griego. Yo que voy a leer eso que es griego. Hombre, Dios mío, yo no sé por qué son tan dados. Eso es, para mí eso es pura pereza. No, mentira, eso no es pereza. Eso es arrogancia. Eso es orgullo del ser humano. ¿Vale? Que no quieren ver la realidad porque les da miedo encontrarse con la realidad y que les derribe sus argumentos. Y el problema es que como han regado tanto ese argumento a mucha gente, ¿vale? Les va a dar pena porque no tienen esa capacidad de reconocer el error, ¿vale? Y prefieren seguir el error. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mashiach no es humano, vino como semejante a un hombre, mas no era humano. Punto. ¿Qué es decir humano? No era pecado. ¿Listo? Esa es nuestra condición humana. ¿Listo, amigos, familia? No se tienen dudas, preguntas ahí, rápidamente, que quieran hacer, o hasta ahí queda claro. Es bueno que me las hagan, Paula, Miguel, mis papás. ¿Está todo bien? Todo está bien. Listo, perfecto. Miguel, claro, bueno, perfecto. Eso quería que quedara claro sobre el tema de la diestra de Dios, ya sabemos que significa el cielo, habitar en los cielos. Mire que todo va encajando. Se sentó en la majestad de los cielos. Ah, se sentó en la majestad, en la diestra de la majestad, en el trono de la majestad. ¿Se sentó en dónde? Se colocó su habitar en los cielos. Él era de los cielos y volvió a los cielos. ¿Vale? ¿Qué dice Juan? Aquí rápidamente. Juan 7, se lo voy a leer aquí un momento. Juan 6, libro de la carta de Juan 6. Juan 6, no, sí. Juan 6, 58, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 6, 58? Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el pan de sus padres, de sus antepasados, ¿cierto? Comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? O sea, ¿quién la puede aceptar? ¿Cierto? O sea, ¿cómo la van a comprender? Que es bien dura, o sea, bastante compleja de entender.
Entonces, mire, exacto, es bastante compleja de entender. Y mire lo que le responde Mashiach. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, preguntarles, ¿qué es tan duro, es tan difícil de comprender? ¿Quién lo va a entender? ¿Vale? Le dice, ¿eso les molesta? O sea, ¿eso les mueve? Pues, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ah, al Hijo del Hombre, al Ben Hadam, subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba el primero? Ahí dice Ben Hadam. Ah, ahí estaba, Jogios, tu antropo, ahí está en griego. Al Ben Hadam. ¿Dónde estaba el Ben Hadam primero? En los cielos. O sea, si a ustedes les parece difícil comprender esto del pan que cayó del cielo, el maná, ¿qué tal si les hablara de donde yo estaba antes? Imagínense, los deja locos. Entonces, imagínense, por eso es importante conocer los conceptos lingüísticos y todo, para que vamos no dejando a la imaginación la palabra del Señor, sino que vamos avanzando, 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 conforme ¿a qué? A su palabra. Y bendito el que nos permite conocer todo esto realmente. ¿Vale? Listo, amigos, familia. Eso es todo por hoy. Un abrazo enorme. Gracias por su tiempo. Gracias por todo. Perdonen los problemas técnicos también que tuve acá. Se salían de las manos. Pero bueno, aquí vamos. ¿Listo? Cualquier duda y pregunta me la hacen por interno o en el grupo. ¿Vale? Así que vamos a ver si esto grabó. Y si grabó bien y si no, pues nada. Los que estamos aquí fue los que recibimos esto y ya. ¿Vale? Un abrazo. Bendiciones. Chao a todos. Chao, Miguel. Chao, Paula. Dios los bendiga. Gusto en verlos y saludarlos. Muchas gracias. Chao, pues. Dios los bendiga. Chao, chao. Dale, bro. Chao, chao, pues.